Me voy a retroceder un poco desde ahí. Bien, bien. Aquí lo que me encanta de estos trabajos es que como con la sencillez de las imágenes contamos una historia y se entiende una historia, ¿no? Entonces, poco eso me gusta de las cuestiones de animación o también en el cine mudo, ¿no? Eran las imágenes las que contaban la historia, ¿no? En la actualidad mucho nos reforzamos en el diálogo, las historias, ¿no? En tratar de verbalizar las cosas, cuando, como se dice, una imagen o una acción puede decir mucho más. Entonces, como acabamos de ver en estas historias, ¿no? Las acciones, ¿no? Nos están contando, ¿no? Las acciones nos están contando qué es lo que pasa en la historia. La, la primera animación, la de Alma, me encanta porque es justamente esto, ¿no? De cómo en una juguetería de muñecos es atrapada el alma de los niños, ¿no? Cómo de una forma tan sencilla se cuenta esto. Y en la segunda historia, cómo eso, se presenta a los personajes y se ve eso, se cuenta, ¿no? A través de imágenes todo lo que sucede con cada uno de los personajes. Bien, hasta aquí alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer, Paul. Sí, justo eso le contrastaba con la primera propuesta que hice de mi escaleta, ¿no? Que estaba demasiado verbalizado y faltaban recursos para mostrar lo que se cuenta. Sí, justamente tome eso, estas ideas, estas cosas para trabajar su historia, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el personaje, ¿cuál es el nombre de la señora de la que deja la herencia? Begoña. Begoña. Begoña tiene que ser un personaje bien singular, ¿no? ¿En qué sentido? Si bien un poco ella, por no haber estado con sus hijos, trata de dejarle herencia y eso, pero tiene que ser de pronto también un personaje singular, alguien que de pronto, no sé, yo me imagino una señora de estas media gordita y eso que es buena gente, que de pronto le gusta tener invitados en su casa. ¿Me entiende? O sea, tratar de hacerle más humano, ¿no? Al personaje. No. En medio de esa humanidad del personaje viene este conflicto. Porque si no, nos olvidamos también esa parte de humanidad de los personajes, que es importante, ¿no? O sea, de pronto que hace fiestas, que se pega ahí los traguitos, o sea, hacerle más humano al personaje. Inclusive
perdón, esta situación de este personaje puede hacer que los hijos, alguno de los hijos no le guste esa situación o que una de las hijas sí comparta, ¿me entiende? Ese tipo de cosas le ayuda para que en su historia, en este conflicto macro, no, por eso en este texto me gusta que habla justamente de las macroestructuras y la microestructura, ¿no? Y que hay que manejar las dos. Entonces, su macroestructura es el problema de las herencias y la posición, pero la microestructura puede ser esto, las situaciones cotidianas, familiares, en donde se va reflejando los problemas, los conflictos. ¿No? Entonces, sí piénselo de esa forma, ¿no? En Santo Domingo, al menos, yo que he vivido ahí, a la gente sí le gusta como farrear, salir, reunirse, ¿no? Entonces, explote un poco eso también, ¿no? De la comunidad, que les gusta reunirse, hacer cosas más sociales. Entonces, yo creo que por ahí puede funcionar bien, su historia. No, y esto que le digo, o sea, yo sí le veo que sea un personaje bonachón, buena gente, ¿no? Y que esto es importante, que el público se identifique con los personajes, que ya sea que sean personajes buenos a los cuales el público les quiera, ¿no? Y frente a las desgracias tenga empatía, se solidarice, como también los personajes malos, ¿no? Dicen que una buena película tiene que tener buenos personajes malos, ¿no? De estos malos que el público tiende a odiarlos, ¿no? A chocar con ellos, pero en las películas un buen malo es lo que también conduce la historia. Entonces, de pronto uno de los hijos, que es el ambicioso, el que trata de hacer negociados, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Por eso es importante en esta etapa, en la parte esta, la estructura de armar el argumento, el crear el perfil de los personajes sí tienen que ser eso, personajes no acartonados, sino personajes creíbles. Fíjense en lo de la animación, la viejita esta que cuida a los gatos. En 5 minutos sabemos la historia de esta señora, ¿no? Cuáles son sus actitudes, qué es lo que quiere, ¿no? Y eso es imágenes, es simplemente con cosas sencillas nos cuentan la historia. Y eso es lo que tenemos que lograr, ¿no? No sé que si ha avanzado algo más de su historia, los personajes, de la escaleta. En los personajes estoy profundizando, sí, justamente en eso de hacerlos más creíbles. Ya, Entonces, quise empezar por ahí como para darle más movimiento a la historia antes de cambiarle los recursos. Entonces, estoy puliéndole eso. ya. Pero también, o sea, sí tiene que pensar como las características de los personajes en determinadas situaciones, ¿no? O sea, cómo se ve eso, la parte de los personajes es en las acciones, ¿no? En las acciones es que descubrimos cuál es, antes que decirlo, es cómo se comportan los personajes. Entonces, sí es importante en esto que está construyendo usted, el perfil de los personajes, ir pensándoles en qué acciones denota esas características que quiere ponerles, ¿no? Es importante construirlo de esa forma. Bien, no sé si el resto de compañeros se van a conectar, porque como les decía, mi problema es que yo no avanzo si es que ustedes no avanzan, si no me dan elementos sobre los cuales hay que trabajar. Y la otra compañera también que iba a leer su guión dijo que hoy tenía ensayo y no podía estar. A ver, porque un poco el cronograma que tengo es que vamos a tener 2 clases más la próxima semana, igual de lunes y martes, y después ya entramos a las clases de los sábados.
¿no? Que van a ser más sesiones individuales porque la idea, bueno, se pueden igual conectar, pero la idea es tener unas sesiones de unas 2, 3 horas en donde eso, se lea el texto, se analice y ir trabajando con ustedes de esto de la curva dramática, ¿no? De ver si realmente es una curva ascendente o es una historia lineal, ¿no? Esa es la idea. Yo creo que si llegamos a tener el primer tratamiento de alguno de los guiones, estamos bien. Y yo también quiero, a ver, yo tengo un trabajo que tengo que hacer, que es un documental, y quiero justamente trabajar una estructura para este documental, o sea, no que sea el típico documental de presentar al escritor y eso, sino que justamente estoy trabajando porque poco la ficción, para mí al menos es más fácil trabajar la ficción, el documental de la ficción, porque uno inventa, se vuela más. Pero en el documental, trabajar con cosas que ya son concretas, reales, es un poco más complejo. Entonces, esa experiencia les quiero participar, ¿no? Recién en esta semana me reuní con el escritor y un poco la idea es la vida de un poeta migrante, ¿no? O alguien, un ecuatoriano que tuvo que emigrar en el año 2000 por la crisis bancaria. Bueno, a él no le afectó tanto a la crisis, sino que fue invitado, pero que él tomó la decisión de quedarse en España. O sea, él no tenía, él tenía inclusive un puesto fijo acá en Ecuador, no tenía la necesidad de emigrar, pero él fue a una presentación de su libro allá en España en el 99. En eso vino la crisis y él toma la decisión consciente de quedarse en España, sin tener la necesidad, porque él tenía un puesto fijo en el Ministerio de Educación, ¿no? Decide emigrar, se queda 10 años allá y luego un poco con el periodo este de la Revolución Ciudadana, que había una cierta estabilidad en el país, unas mejoras, él decide regresar al país, ¿no? Y por contactos que tenía. Pero esa decisión de regresar no es tan fácil porque un poco sus amigos que están en buenos puestos no no es tan fácil conseguir el trabajo, ¿no? No es tan fácil que le den trabajo y paso unos pocos meses o años peloteado, haciendo un poco chauchas sin un puesto fijo, ¿no? En medio de todo esto está su trabajo de escritor, que él nunca ha dejado, ¿no? Entonces, un poco esa es la estructura que estoy yo trabajando en este guión de documental, o sea, uno tiene que eso, coger elementos de la realidad para ir trabajando, pero ¿qué es lo importante? Que uno tiene que tener esa estructura, o sea, que es un principio en donde se desarrolla la historia, un conflicto que es lo que hace que el personaje tome decisiones, ¿no? En este caso del escritor que estoy trabajando, que es una historia real, él toma la decisión de quedarse en España sin tener la necesidad. Entonces, ahí vemos que es un inicio, un plot dramático, ¿no? Él se queda en España, igual al inicio no está tan bien, pero después se va acomodando. Pero después, en el transcurso, digamos, en el desarrollo de estos 10 años, ¿no? Él decide regresar al Ecuador porque ve buenas condiciones. Bueno, también porque en España comienza la crisis esta inmobiliaria, ah, la burbuja esta que comienzan a subir los precios, se vuelve más caro España, ¿no? Y entonces muchos ecuatorianos también deciden regresar al Ecuador, huyendo un poco de la crisis esta de España. Es también es un poco su caso, que él regresa al Ecuador, tiene ciertos contactos, pero igual no le va tan bien, ¿no? Entonces, ¿qué rescato yo de todo esto? Que a pesar de todas las dificultades y eso, es un tipo que sigue escribiendo, que sigue creando, ¿no? Y un poco la moraleja ahí es que no se necesita como siempre tener todas las buenas condiciones para crear,
sino que el arte se hace en condiciones de crisis, en condiciones buenas, malas, pero alguien que quiere escribir, que quiere crear, puede seguirlo haciendo a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, un poco, esa es mi estructura. No tengo que igual escribirla, yo lo voy a escribir para el día lunes, pero es eso, o sea, tenemos que aprender a manejar las estructuras, ¿no? Y que parece sencillo esto de tener un principio, un desarrollo y un final, ¿no? En nuestras historias, pero eso, hay que irlas creando, ¿no? Partimos, siempre digo, partimos del storyline. El storyline son definir claramente esos tres momentos, pero después continuamos ya desarrollando eh, la sinopsis, o sea, cómo pasa la historia, el argumento, por qué pasa la historia, ¿no? Hasta definir bien a los personajes, presentar a los personajes y desarrollar la escaleta, que la escaleta es como la columna vertebral de nuestra historia, ¿no? Ahí es donde comenzamos ya a desarrollar, por ejemplo, yo en mi caso, quiero meterme un poco en el perfil del personaje, o sea, en su niñez, de dónde es, porque él es de igual de provincia, ¿no? Que vivió en Quito, bueno, cerca en Mejía, en Rumiñahui. Entonces, ¿cómo es la vida de alguien que viene como del campo y se inserta en esta parte, llamémoslo intelectual, de la creación, ¿no? Y cómo son los orígenes de este personaje? Entonces, yo, ¿cómo armo esta estructura? A través de una entrevista que hago, que me cuente sus orígenes, sus padres y eso, no voy recreando con fotos. Entonces, esa es como mi primera escena, ¿no? La entrevista a este personaje, ¿no? Después, esto conecto con cómo le ven las otras personas a él. Entonces hago entrevistas a sus amigos, a conocidos que me hablen de él, de su infancia, de su juventud, ¿no? Entonces, esto es como una segunda secuencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que lograr? Justamente el interés. Entonces, yo voy presentando a este personaje a través, bueno, de su testimonio y después de la vida de las otras personas, ¿no? Y paso a una tercera que es ya su viaje a España, su creación y cómo él llega a tener una invitación allá de una casa cultural en España a presentar su libro, ¿no? Y en medio de eso, tengo que contextualizar la realidad del Ecuador, la crisis bancaria que se produce. Entonces, contrastar esto que decía, que muchos ecuatorianos sí viajaron a España, dejaron este país por la crisis bancaria, pero no es el caso de este personaje. Entonces, él me va a contar en la entrevista y decir, no, yo tomé la decisión de quedar. Entonces, ahí es como presentar el conflicto, ¿no? Y comenzar a hacer. Entonces, más o menos, eso es un poco como yo voy trabajando, ya digo, en el documental, que a veces es más complejo, ¿no? Porque en la ficción uno crea los personajes, va moldeando a los personajes. Entonces, es como, para mí al menos, mucho más fácil la ficción que el documental, porque es más difícil trabajar la realidad que trabajar lo que ya se tiene. Bien, no se conectaron el resto de compañeros. Ya voy a escribir. No sé, Paul, ¿tiene alguna pregunta, alguna otra inquietud? No, justamente era lo que acabo de aclarar. Yo tenía también esa duda porque el documental es más complejo que una obra de ficción. Porque es más difícil justamente llevar esa realidad a mostrarla en esta dimensión de cine documental. Claro, pero justamente eso, hay que buscar los momentos. O sea, uno siempre tiene que entender que trabaja en dos parámetros, ¿no? Trabajamos en el tiempo, ¿no? En el tiempo, o sea, nuestra historia hay un tiempo determinado, ¿no? Y lo otro es trabajamos en el espacio, ¿no? ¿Qué quiere decir? En las diferentes situaciones que ponemos a nuestros personajes.
Entonces, por ejemplo, cuando me refiero al espacio, es un personaje, nació en Ecuador, se desarrolló, tenía un trabajo estable, ¿no? Y después cambia a otro espacio, se va a España, ¿no? O sea, y todo esto es contado igual al transcurso del tiempo. Después volvemos a Ecuador, volvemos nuevamente a este espacio, ¿no? Y, digamos, yo manejo otro, también otra línea, otro parámetro, el espacio creativo, el espacio este de la espiritualidad, ¿no? Que es muy importante para él y es un poco su leitmotiv, o sea, es lo que le motiva a este personaje, sea donde quiera que está, a seguir escribiendo, a seguir creando, ¿no? Que es lo que un poco me interesa rescatar de este personaje, ¿no? Entonces, así es más o menos, ¿no? En cambio, en la ficción, si bien lo que uno tiene que cuidar que sean personajes reales, que sean personajes creíbles, ¿no? Y yo, bueno, el lunes quiero preparar esa clase sobre la credibilidad y la verisimilitud de las historias. O sea, nosotros podemos contar la historia, digamos, más loca, más de ciencia ficción, ¿no? Que podamos inventar, pero tiene que ser verdadera, o sea, tiene que ser una historia que la gente lo crea. ¿Cómo logramos eso? Dando parámetros, ¿no? Dando parámetros de cómo es la historia. No, la guerra de las galaxias. ¿Qué parámetros nos da? Que es un mundo intercontinental, perdón, intergaláctico, en donde hay determinadas fuerzas que llevan en guerra, en pugna desde hace un tiempo. O sea, nos dan los parámetros, ¿no? Y sí, la presentación de esos parámetros son claros, nuestra historia es convincente. Eso es lo que tenemos que lograr, que los parámetros que nosotros damos al espectador sean convincentes. Ahí podemos contar cualquier historia, ¿no? Y por eso digo, esa clase quiero preparar el día lunes. Bien, no sé, ¿alguna otra pregunta, alguna inquietud? Saliendo un poquito más allá Claro. de esto, ¿qué oportunidades tiene un escritor, un guionista de que se pueda materializar su obra? Por ejemplo, ya alguien, algún escritor ya tiene un buen guión y ¿a quién puede acudir para que pueda convertirse en una película o en un documental? Bueno, hay esto de, ¿cómo se llama? De que ahora es el IPSI, ¿no? En donde se puede presentar proyectos, o sea, hay concursos, ¿no? Hay concursos en donde uno manda su guión a que lo analice un jurado, ¿no? Ver si tiene aceptación. Hay concursos no solo aquí en Ecuador, sino internacionales, ¿no? O sea, el trabajo realmente no es fácil, ¿no? O sea, el trabajo de un guionista, de un escritor, no es fácil. Eh, yo tengo amigos que han desarrollado, sí, sus películas, sus obras, pero es como siempre como la primera vez, o sea, en el sentido de buscar auspiciantes, buscar quién le puede financiar su proyecto. Un poco la recomendación que yo doy muchas veces a mis estudiantes es empezar con algo sencillo, o sea, con un cortometraje. ¿Por qué? Porque un cortometraje es más fácil producirlo, inclusive entre amigos, entre colegas, es más fácil producir un cortometraje. Entonces, muchas veces, si uno quiere, no sé, ya meterse en este campo, pensar en empezar con eso, con el cortometraje, no, eso, que a uno le lleve training, o sea, experiencia, y después sí lanzarse a un largo. Lo otro es contactos, ¿no? Es contactos, abrirse contactos. Entonces, para esto muchas veces es estos seminarios, cosas que se abren con productores. Por ejemplo, el año pasado el Consejo Provincial de Pichincha hizo una reunión de creatividad que invitaron a varios productores
eh, varios productores internacionales a que conozcan proyectos, ¿no? Acá, entonces, buscar esos mercados. Hay mercados también, o sea, el Ministerio de Cultura también tiene cierta información de seminarios, de laboratorios internacionales. Entonces, eso, tratar de vincularse, estar en contacto con eso, ¿no? Para eso, para sacar algún contacto, alguien que le interese, ¿no? Es un poco el mecanismo, cómo funcionan las cosas. Ir a festivales, está bien, ¿no? Festivales de cine, conocer gente. Entonces, sí, es un poco la forma, ¿no? Como digo, no es fácil, pero hay que hacerlo, es la única forma de desarrollar. Y algo que un poco Ulises Estrella decía, bueno, combinado con otro profesor que yo tenía, Fernando Birri, que decía el ostinato rigor, o sea que uno tiene que ser obstinado y riguroso con su trabajo, ¿no? Y Ulises decía la constancia, ¿no? La constancia, que uno tiene que ser constante, ¿no? Y también, bueno, algo que decía, fiel a sus principios. Si uno quiere dedicarse a esto, tiene que, eso, seguirlo, ¿no? Eso podría aconsejarte un poco, ¿no? ¿No? Y eso, y trabajar buenas historias, o sea, que sean historias que de pronto alguien que lo lea diga, wow, me interesa esa historia. Eso, entonces, no sé si tienes alguna otra pregunta, No, una, muchas gracias por el consejo, sí. Muy ya. bueno entenderlo. Listo. Entonces, trabaja eso y nada, nos veríamos el próximo lunes, pero eso, trabajen las historias, no tengan, o sea, no tengan miedo a equivocarse. O sea, en esto, más bien, de las equivocaciones uno aprende más que de los aciertos. No, nadie nace aprendiendo. O sea, uno es como aprender a caminar o aprender la bicicleta. O sea, tienes que caerte varias veces para arrancar, ¿no? Pero una vez que ya le coges como el hilo al asunto, ya es mucho más fácil, ¿no? Y eso, y la práctica, o sea, hay que estar escribiendo, hay que estar constantemente en eso, ¿no? Es la única forma de hacerlo. Listo, entonces, si no tienes ninguna otra pregunta y como no se han conectado el resto de compañeros, quedemos ahí. ¿Te No, parece? perfecto, Carlos, sí. Ya para Ya. la próxima clase yo ya tendría algo que presentar. Claro, sí, eso te Sí, digo, sí. es que es la única forma, o sea, y me permite a mí analizar, aconsejarles, seguir trabajando, ¿no? Es la única forma, hay que trabajar. Es esto, por eso yo puse, no era un taller de solo de guión, sino de asesoría de guión. O sea, ustedes tienen que trabajar sus historias y yo un poco hago de abogado del diablo, ¿no? Es decir, a ver, esto funciona, me parece esto. No, tampoco mi opinión es como la última, ¿no? Sino que justamente es una asesoría. Yo aconsejo, pero los creadores son ustedes, ¿no? Eso. Ya, Paul, entonces nos vemos el próximo lunes y eso, trabaja tu historia para ver si avanza y se lo presenta. Listo, Carlos, muchas Listo. gracias. Ya. Gracias, una buena noche. Igualmente, que pase bien.